Seminario de Biología General, trabajo práctico número 1. Grupo conformado por Agustina Aguirre Zábala, Celina Muñoz, Joaquín Iván García, Micaela Batistelli, Milagro Soledad Escobar y Sofía Podimsky. Comenzamos por biosfera. Propiamente dicho, es el conjunto de que formamos los seres vivos con nuestro medio en que vivimos, nuestro espacio donde desarrollamos la vida. Comprende 10 kilómetros de altitud en la atmósfera hasta los fondos oceánicos. Dentro de la biosfera se rige el ciclo biótico, que se da gracias a los productores, los consumidores y los reductores. Los productores, conocidos como plantas y bacterias, generan materia orgánica. Los consumidores consumen dicha materia orgánica. Y los reductores crean sustancia material mediante la descomposición de la materia orgánica, como los hongos. Como ejemplo de biosfera tenemos la selva del Amazonas. Continuamos con el bioma. Es una parte del planeta que comparte el clima, la flora y fauna. Existen dos tipos principales de biomas, terrestres y acuáticos, y se le designa el nombre según la vegetación que predomina. Como ejemplo, tenemos los desiertos, las sabanas y la selva. El bioma es un conjunto de ecosistemas. ¿Qué es un ecosistema? Un ecosistema está conformado por dos tipos de elementos, bióticos y abióticos. Los bióticos, organismos con vida, y los abióticos, organismos sin vida. Mejor definición conocida es el conjunto de seres vivos que comparten un mismo hábitat. Hay distintos tipos de ecosistemas, como por ejemplo los acuáticos, terrestres y mixtos. La población está formada por organismos de la misma especie. Entre ellos se encuentran los organismos unicelulares y pluricelulares. Los unicelulares están formados por una sola célula. Los mismos cumplen con todas las funciones vitales como el crecimiento, la reproducción, alimentación, reacción ante los estímulos del medio ambiente, entre otras más. Algunos ejemplos los podemos encontrar en la mayoría de las células procariotas, como en bacterias y arqueas, los protozoos, que corresponden a la célula eucariota, y algunos hongos, como las levaduras y también en las algas. Por otro lado, los organismos pluricelulares están formados por dos o más células. Los ejemplos de estos pueden ser muy variados, ya que pueden ir desde un hongo a un árbol o un animal. La función de estos organismos es la formación de tejidos, órganos, sistemas y organismos que juntos dan origen a la vida de los seres vivos y su adecuado funcionamiento. Como ya he mencionado a la célula, quiero comentar que esta es la unidad fundamental de los seres vivos, la cual contiene todo el material necesario para mantener los procesos vitales. Las partes más importantes de la misma son la membrana celular, el núcleo y el citoplasma. Hay dos tipos de células, la eucariota y la procariota. Los organismos eucariotas se caracterizan por presentar siempre un citoplasma compartimentado por membranas y donde destaca un núcleo celular organizado cubierto por una envoltura nuclear, en el cual está conteniendo el material hereditario. Las células procariotas carecen de un núcleo definido, por lo que el material genético se encuentra disperso en su citoplasma. Mi compañera mencionó anteriormente, muy por encima, que las células componen tejidos, y así es. Los tejidos son aquellos materiales biológicos constituidos por un conjunto complejo y organizado de células. A su vez, estos tejidos forman órganos. ¿Y qué son los órganos? Pues un órgano es una colección de estos tejidos que estructuralmente conforman una unidad funcional especializada para realizar una función determinada. El corazón, los riñones y los pulmones son un ejemplo. Los órganos forman sistemas, que son un conjunto de órganos con igual estructura y origen embriológico, que trabajan juntos en amplias funciones vitales. Sistema nervioso, el sistema digestivo, el sistema circulatorio, el sistema excretor, etc. Estos sistemas forman organismos de la misma especie. Todos los organismos vivos están formados por células, y en general se acepta que ningún organismo es un ser vivo si no consta al menos de una célula. Según mi hermana, de 12 años, un ser vivo puede charlar, comer, moverse y jugar a la pelota. En términos biológicos, un ser vivo tiene la capacidad de comunicarse, nutrirse, desplazarse e interactuar con el medio, además de transmitir información genética a su descendencia, o simplemente reproducirse. Y estos seres vivos existen gracias a las propiedades del agua.
La célula está compuesta en su mayoría por agua. El agua es un material inerte que desafía las reglas de la física y la química funcionales para otros materiales o sustancias. Científicos alrededor del mundo aseguran que el agua no debería ser un líquido en su estado natural, ya que está formado por dos elementos muy livianos, por lo que con la presión de la superficie del planeta debería encontrarse en un estado gaseoso. Sin embargo, podemos encontrar al agua en la naturaleza en los tres estados de agregación de la materia: sólido, líquido y gaseoso. Además, la cantidad de calor que se necesita para elevar un gramo de agua en 1 grado Celsius es igual a 1 caloría. A esto se lo denomina calor específico, y en el agua es bastante elevado, lo que la hace un espectacular estabilizador térmico para los seres vivos, lo que permite que sus funciones vitales se desarrollen a una temperatura relativamente estable. Se estima que las particularidades del agua provienen de su naturaleza molecular. Dos átomos de hidrógeno se unen a un átomo de oxígeno por medio de enlaces covalentes, tomando 2 electrones de la capa de valencia del oxígeno y dejando 4 libres. La geometría angular de la molécula se dispone con ambos átomos de hidrógeno a 104,45 grados. Esto da como resultado una molécula polar, capaz de disolver a otras moléculas polares y con la capacidad de unirse a otras moléculas de agua por medio de enlaces de hidrógeno, un fenómeno denominado cohesión. La elevada fuerza de cohesión entre moléculas de agua y adhesión con moléculas de otros materiales le dan al agua la propiedad de capilaridad, es decir, la capacidad de elevarse por tubos de diámetros diminutos. Esta cualidad depende también de su tensión superficial, que por la naturaleza de las uniones de hidrógeno es bastante alta. Estas propiedades y algunas más hacen del agua un material asombroso e increíblemente esencial para la vida de nuestro planeta, estando así presente en cada uno de los seres vivos que lo habitan y siendo esencial para la subsistencia de los mismos. El agua también se caracteriza por tener un bajo grado de ionización. ¿Qué es esto? Es cuando algunas moléculas de agua pasan por una reacción química en donde un átomo de hidrógeno se separa de la molécula de agua, formando el ion hidronio y el ion hidróxido. Esta reacción no es demasiado común, ocurre en minorías de moléculas de agua, pero es suficiente para que el agua esté ligeramente ionizada y construir un equilibrio dinámico. Cuando el hidronio y el hidróxido están de manera igual, equitativa, se genera el agua pura, un pH neutro, que es igual a 7. ¿Qué es el pH? Bueno, es un rango que hay entre 1 al 14, donde 7 es neutro, menor que 7 es ácido, donde una sustancia es capaz de donar un protón en el cual es de hidrógeno, de 7 al 14 es base, sustancia capaz de aceptar un protón, un hidrógeno. Para no sufrir en nuestro organismo un desbalance de pH, contamos con el sistema amortiguador, donde nos ayuda a equilibrar nuestro pH en nuestro cuerpo. Cuando se añade ácido o base, que puede ser a través de la comida, lo que hace es captar o liberar hidrógeno para no sufrir un cambio muy brusco de pH. Las biomoléculas son las moléculas constituyentes de los seres vivos. Estas biomoléculas están formadas por la unión de cientos de miles de moléculas pequeñas llamadas monómeros, que a su vez estas forman grandes cadenas mediante la unión de enlaces covalentes para poder formar macromoléculas llamadas polímeros. Los 6 bioelementos o elementos químicos que más abundan en nuestro organismo son el carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, fósforo y azufre, los cuales forman las biomoléculas, que se dividen en hidratos de carbono o glúcidos, que son la principal fuente de energía de los seres vivos para poder realizar sus funciones vitales. La glucosa es una fuente primaria de energía química. Por otra parte, el almidón y el glucógeno son una reserva de energía. Algunos glúcidos forman importantes estructuras esqueléticas, como la celulosa, que constituye la pared celular. A los carbohidratos o glúcidos los podemos encontrar en las pastas y frutas. Por otro lado están las proteínas, que son las biomoléculas que más diversidad de funciones realizan en los seres vivos, como estructura, movimiento, defensa, almacenamiento. También representan el 50% de nuestra masa celular y las podemos encontrar en las carnes, huevos o leches. Luego encontramos a los lípidos, que cumplen funciones primordiales para las células.
Los fosfolípidos forman el esqueleto de la membrana celular y los triglicéridos son el principal almacén de energía a largo plazo para los seres vivos. A los lípidos se los puede encontrar en aceites y yema, por ejemplo. Y por último están los ácidos nucleicos, que son polímeros de nucleótidos. Se dividen en ADN, que es el ácido desoxirribonucleico, que es el encargado de almacenar la información genética, y el ARN, ácido ribonucleico, que es la expresión de información genética. Es una síntesis de datos.